los días anteriores, en los domingos, algunos de los domingos pasados, el Señor me ha permitido estudiar con ustedes, hermanos, las lecciones o algunas lecciones de la vida y del reinado de Josías. He predicado 2 mensajes sobre ese rey. Y en esta mañana quisiera terminar las lecciones que encontramos ahí, viendo el final de la vida de este hombre. Hoy vamos a ver el final de la vida de Josías, final que nos va a dejar una advertencia y una instrucción y una enseñanza tremenda, hermanos, y muy, pero muy apropiada para estos últimos días. Así es de que yo le pido quietud, le pido atención, le pido sosiego, le pido en el nombre del Señor que abra su corazón, ¿verdad?, para recibir este consejo, esta instrucción, esta enseñanza de el final de la vida de Josías. Del final de la vida de Josías. Para refrescar un poquito lo que hemos visto de su vida y de su reinado, yo quisiera que usted abriera su Biblia en el segundo libro de los Reyes. Por favor, abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Si usted no ha venido o no se recuerda de los mensajes que hemos compartido sobre la vida del rey Josías, pues ahorita vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña síntesis de lo que hemos visto. Así es de que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Me quiero asegurar que usted va a leer conmigo la palabra de Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con un amén? Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces miremos pues lo que hemos visto acerca de la vida del rey Josías. Ahorita que estaba presentando este niño precioso y leyendo esta porción de la Escritura que dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, me acordé de Josías. Porque en primer lugar, hermanos, Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años de edad, siendo aún un niño. Eso está en el capítulo 22, verso 1, ¿verdad? Amén. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Tiene que volverse como un niño. Amén. En segundo lugar, vimos que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso está en el versículo 2, la primera parte. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y eso es sumamente importante para nosotros. No debemos temer al hombre o a la mujer o hacer las cosas para agradar al hombre o a la mujer, sino realmente debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Luego dice, en tercer lugar, anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Siempre en el versículo 2. Él tomó como patrón la vida del rey David y caminó en los caminos que este hombre caminó. Y esto también es para nosotros. Debemos estudiar la vida del rey David y debemos caminar por los caminos que este hombre, conforme al corazón de Dios, caminó. En cuarto lugar, vemos que Josías tomó el dinero que el pueblo había dado y lo puso en las manos de los que arreglarían la casa de Dios, que tenía muchas grietas. Eso está en el versículo 5. Él recogió el dinero que había en el templo y que el pueblo había dado, lo entregó a los encargados de reparar la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba descuidada. Y bueno, dice que tenía muchas grietas, y eso indica que los fundamentos se habían dañado. Entonces él tomó el dinero que se había recogido y lo utilizó correctamente. En quinto lugar,
Cuando estaban reparando la casa de Dios, dice que hallaron el libro de la ley ahí adentro. Eso está en el versículo 8. Sí, gracias. En el versículo 8 encontraron el libro de la ley que estaba ahí escondido, descuidado. Y bueno, limpiaron toda la casa y encontraron los rollos de la ley de Dios. Sacaron eso de ahí, se lo llevaron a Josías y le leyeron. No sé si toda la ley, pero creo que una gran parte de la ley se la leyeron. Y cuando Josías oyó la lectura de ese libro que estaba olvidado y descuidado en el templo, entonces dice la escritura que se humilló, pidió perdón, tanto por él como por el pueblo que habían desobedecido precisamente los mandamientos de esa ley. Eso está en los versículos 11 al 13. Luego dice que hizo que los ancianos, me gusta esto, hizo que los ancianos y todo el pueblo, hermanos, como un solo hombre, los ancianos, los líderes y todo el pueblo hicieran pacto delante de Dios de que andarían en sus caminos y guardarían sus mandamientos. Mire lo que hizo Josías. Eso está en los versículos, en el capítulo 23, verso 1 al 3. Él hizo pacto. No solo él, pero los líderes y el pueblo los puso a comprometerse con el Señor de que guardarían los mandamientos del Señor. En octavo lugar, él mandó a sacar de la casa de Jehová todos los utensilios que habían hecho para adorar a Baal, a Sera y a todo el ejército de los cielos. Qué tremendo estaba el pueblo en ese entonces. Imagínense, en la casa de Dios, en el templo de Dios, ahí habían imágenes de Baal, imágenes de Asera, imágenes de todo el ejército de los cielos. Pero dice que él mandó sacar todas esas imágenes y las quemó. Capítulo 23, verso 4. En noveno lugar, quitó a todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes anteriores para que quemaran incienso a los ídolos en los lugares altos de Judá. Había un equipo ahí de sacerdotes que andaban adorando ídolos y se iban a los lugares altos del territorio de Judá a quemar incienso a los dioses, y ellos se declaraban a sí mismos sacerdotes de Dios. Pero dice aquí que él quitó a todos esos sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes anteriores. En décimo lugar, hizo sacar también a todas las imágenes que habían en la casa de Dios y las quemó en el valle del Cedrón. 23:6. Todas las imágenes para afuera. Estaba haciendo una limpieza profunda, hermanos, de la casa de Dios y también del reino de Judá. Bendito sea Dios. Número 11, derribó los lugares de prostitución idólatra que estaban en la casa de Jehová. Qué terrible. En la casa de Dios, en ese entonces, habían lugares de prostitución. Puedes imaginar. Y dice aquí en el versículo 7, 23:7, que derribó los lugares de prostitución idólatra que estaban allí en la casa del Señor. 12, derribó también los altares idólatras que estaban en el palacio de Acaz, uno de los reyes anteriores, y en los atrios de la casa de Jehová. En el verso 12, 23:12, habían altares ahí a dioses paganos. Y él andaba, Josías, hermano, arrasó con toda la maldad, con toda la idolatría y la inmoralidad que se había establecido en el reino de Judá. Número 13, profanó los lugares altos que Salomón había edificado. ¿Se acuerdan de Salomón?
El final de su vida fue catastrófico. Él había edificado lugares altos para adorar a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de Amón. Eso está en el capítulo 23, verso 13. Todos esos ídolos que Salomón había, los lugares altos que Salomón había edificado en su desvarío final, hermanos, Josías los destruyó. ¿Qué número llevamos? Hoy toca 14, ya se me perdieron. Destruyó y quemó el altar que Jeroboam había hecho en Betel, sacando los huesos de los sacerdotes idólatras de sus sepulcros, los echó en el fuego del altar, cumpliendo así una profecía que había sido dada 350 años atrás. Yo eso sí quisiera leerlo. Por favor, vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes. Capítulo 13. Amén. ¿Lo encontraron? Bueno, dice así, versículo 1 y 2. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel profeta, varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Vayamos ahora al capítulo 23 que estamos viendo, versículos 15 y 16 del segundo libro, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice la palabra: igualmente, esto sucedió 350 años más tarde de la profecía. Dice: igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó Josías y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado aquel varón de Dios, el cual había anunciado esto 350 años antes, ¿verdad? Josías destruyó ese altar de Jeroboam. Luego, el punto número 13 quizás, 15 ya, ¿sí? En el año 18 de su reinado, pongan cuidado a esto, hermanos queridos, en el año 18 de su reinado, dice que Josías celebró la gloriosa Pascua que estudiamos en el mensaje anterior a este sobre Josías. Celebró la gloriosa Pascua que no ha tenido comparación en Israel desde entonces. Desde entonces. A ver, quiero hacer una pregunta. Yo prediqué en el mensaje anterior a este, sobre Josías, prediqué sobre esa Pascua. Y les dije algo muy, pero muy importante, esperando no se les haya olvidado. Esa Pascua tremenda que celebró Josías, ¿es una figura de qué? Gracias. Es una figura del avivamiento que está por venir. Porque esa Pascua fue una Pascua tremenda, un avivamiento tremendo, poderoso, se desató en Judá. No ha habido
otro avivamiento como ese en Israel. Bendito sea el Señor. Y ese avivamiento, hermanos, es una figura o representación del avivamiento que está por venir. Alabado sea el Señor. Lo estudiamos en el mensaje anterior y esta Pascua pues está descrita en el capítulo 23 del verso 21 en adelante. Bendito sea Dios. Y allí pues nos quedamos en el mensaje anterior con ese tremendo avivamiento. Ahora, ¿están conmigo? ¿Bien despiertos? Amén. Bueno, porque voy a necesitar su atención para entender lo que vamos a decir. Alabado sea Dios. ¿De cuántos años comenzó a reinar Josías? 8 años. Muy bien. ¿En qué año de su reinado hizo Josías todas esas reformas extraordinarias que hemos hablado y celebró esa gloriosa Pascua? En el año 18 de su reinado. ¿Está conmigo? En el año 18 de su reinado. Amén. Ahora, ¿alguien sabe cuánto duró el reinado de Josías? 31 años. Correcto. Entonces, por favor, los matemáticos, ayúdenme acá. ¿Cuántos años hay entre el año 18 de su reinado, en el que sucedió ese tremendo avivamiento? ¿Cuántos años hay entre el año 18 y el año 31 de su muerte? 13 años, exactamente. Hay 13 años. ¿Y sabe usted qué significa el número 13? Rebelión. Exactamente, rebelión. Y fíjese, hermano, que estudiando la escritura nos damos cuenta que entre el año 18 que sucedió ese tremendo avivamiento y todas las reformas preciosas y todo lo que Josías hizo entre el año 18 y el año 31, que fue el año en que murió, esos 13 años son años de silencio en la vida de Josías. No se dice nada que él haya hecho entre el año 18 y el año 31. Alabado sea el nombre del Señor. Muy interesante. Muy interesante. Dije que el número 13 en la numerología bíblica representa rebelión. Y parece ser, por lo que vamos a ver, que la prosperidad de Josías, el éxito de Josías, causó en él un poquito de rebelión. Al grado que durante esos 13 años, él fue perdiendo paulatinamente, él fue perdiendo su relación con el Señor. Y al ir perdiendo su relación con el Señor, fue perdiendo su audición a la voz del Señor. Y al perder su audición a la voz del Señor, fue perdiendo su discernimiento espiritual. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque por lo que le sucedió en el año 31, podemos nosotros ver que él había dejado de oír la voz de Dios. Había perdido esa sensibilidad, ese discernimiento espiritual de oír y distinguir la voz del Señor. Y hermanos,
Este es un mensaje de advertencia para la iglesia en estos últimos días. El Señor ha estado poniendo en nosotros, sus pastores, una carga muy fuerte para poder cuidarlos, prepararlos y protegerlos en este último tiempo. Y una de las maneras para lograr eso es enseñarles, instruirles, darles a conocer la verdad que el Señor en su misericordia nos va revelando acerca de estos últimos días. Amén. Hay un peligro, hermano, si un hombre como Josías pudo perder en el final de su vida el oído, pudo perder la relación con el Señor. ¿Quién es usted y quién soy yo para que no tengamos ese riesgo? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Tremendo. Bueno, vayamos adelante, por favor. Miremos, hoy vamos a estar en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, verso 20 al 24, para ver el final de Josías, porque hemos dicho y han dicho nuestros maestros que no es tan importante cómo comencemos, pero es importante cómo terminamos. Eso es importante. Y hoy vamos a ver el final de la vida de Josías. Segundo Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 24. Aquí se narra una historia dolorosa. Dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Fíjate lo que dijo Faraón. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, le dijo a Josías. Le mandó a decir: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que Él te destruya. Mas Josías, ¿qué hizo Josías? No se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Ay, Josías, ¿qué te pasa? Ya no distingues la voz de tu Dios. Fíjese, le había perdido el discernimiento. Dice que no entendió las palabras de Faraón Necao, que venían de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ah, qué terrible. Pero mire la consecuencia. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro. Él iba en un carro. Lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro. Fíjese usted, lo sacaron del primero y lo pasaron al segundo. Ya vamos a ver qué significa eso. Segundo carro que tenía. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Tenemos ahí el mapa, mi hermano. A ver si logramos. Quiero, por favor, que usted se ubique. Que usted se ubique en esta porción que estamos leyendo. Amén. Aquí está Egipto,
¿verdad? Aquí abajo. ¿Quién era rey de Egipto? Faraón Necao. Aquí abajo, mire, en el sur está Egipto, Faraón Necao. Aquí arriba está Carquemis. Ahí hay una señal ahí, no se mira roja porque, pero ahí está Carquemis arriba. Aquí al oriente está Asiria y aquí abajo está Babilonia. Carquemis estaba bajo el dominio asirio. Bajo el dominio asirio en este momento que estamos viendo. Carquemis era una ciudad muy importante, ¿verdad? Estaba en un lugar estratégico. Ahí podían llegar al mar Mediterráneo y pasar para otras tierras aquí al occidente y al norte. Era una ciudad muy importante. Entonces Carquemis estaba bajo el dominio asirio. Sí, ahí. Pero Babilonia subió para conquistarla, se la quería quitar a los asirios. Entonces subió Babilonia para pelear contra Carquemis y poseerla. Asiria entonces parece que se sentía un poco débil en relación al ejército de Babilonia. Entonces Asiria pidió ayuda a Egipto. Pidió ayuda a Egipto, a Faraón Necao. Entonces Faraón Necao, amigo de los asirios, dispuso a ayudarlo y comenzó a subir aquí, mire, por este camino, aquí para allá, hacia Carquemis. Pero resulta que cuando llegó por aquí, entonces dice la Biblia que Josías le salió al encuentro. Esta es la tierra de Israel, aquí para arriba, esta es la tierra de Israel. Judea, Samaria y Galilea por aquí arriba. Entonces Josías le salió aquí en medio al encuentro. Por aquí hay un lugar que se llama Megido. Allí se enfrentó Josías con Faraón Necao. No lo quería dejar pasar, ¿verdad? Para que llegara hasta Carquemis y defendiera esa tierra de los babilonios. No lo quería dejar pasar. Y Dios le mandó a decir: déjalo pasar. Es mi voluntad que él suba. Él tiene que defender Carquemis de la invasión babilónica. Él tiene que ayudar a los asirios, porque es mi voluntad que Carquemis siga siendo dominio de los asirios, ¿verdad? Pero resulta que Josías no entendió. ¿Amén? Y se puso a pelear contra Faraón Necao. Faraón Necao claramente le dijo a Josías que Dios lo enviaba a pelear esa batalla y que él no debía oponérsele. ¿Está conmigo? Repito, Faraón Necao claramente le dijo a Josías que Dios lo había enviado a pelear esa batalla y que él no tenía que oponérsele. No tenía que oponérsele porque él estaba cumpliendo el plan de Dios. Él estaba cumpliendo lo que Dios había determinado. Leamos de nueva cuenta el verso 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, le dijo. Quien está conmigo, no sea que te destruya. Fíjese las palabras de Faraón. Ahora, qué tremendo, porque Josías, un hombre piadoso, que en otro tiempo era sensible al Espíritu Santo, no pudo discernir que Dios era el que estaba hablando a través de Faraón. No pudo discernir. Y era Dios el que estaba hablándole a través de Faraón. Desafortunadamente, en el verso 22 dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó. Fíjese, para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios,
y vino a darle batalla, como ya dije, en el campo de Megido, aquí en el mero centro. Vino a darle batalla a Faraón Necao. Josías no prestó atención a la advertencia de Dios y, hermanos, terrible. Él recibió un doloroso y sorprendente final, no solo de su reinado, sino también de su propia vida. De su propia vida. Versículos 23 y 24 de la porción que hemos leído. Segundo Crónicas 35. Dice: y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme, he aquí, porque estoy gravemente herido. Le dieron por andar peleando una batalla que Dios no lo había mandado a pelear. Dios no le había dicho nada. Él, de su propia iniciativa, él, por el impulso de su propio corazón, sin buscar la dirección de Dios. Y qué tremendo, aún sin atender a la voz de Dios que le habló a través de Faraón, él fue a la batalla, y lo que recibió fue que los flecheros lo hirieron. Y cuando él se sintió gravemente herido, le dijo a sus siervos: sáquenme de la batalla, sáquenme de este carro. Bendito sea el Señor. Amén. Y lo sacaron de ese carro y lo pusieron en un segundo que él tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Qué tremendo, hermanos. Dios estaba con el faraón Necao. Por lo tanto, Josías no debió tocarlo, no debió pelear con él, porque faraón Necao, aunque era pagano. Quiero hacer una pregunta: ¿a quién representa faraón Necao? O faraón, el faraón, ¿a quién representa? No, dígalo sin miedo. Al diablo, ¿cierto? Egipto representa el mundo. Faraón, el rey de Egipto, representa al diablo. Sí. Y aquí no se pierde la figura, es la misma figura. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es que Dios muchas veces usa al mismo diablo para cumplir sus propósitos. ¿O no? Usa al mismo diablo para cumplir sus propósitos. Y aquí lo vemos que está usando a Faraón, figura de Satanás, para cumplir sus propósitos. Era el propósito de Dios que Carquemis perteneciera en ese tiempo a los asirios y que ahí estuviera. Esa era la voluntad de Dios. Amén. Y estaba usando a Faraón para que sus propósitos se cumplieran. Ahora, Josías no debió haber tocado a Faraón. Lamentablemente, Josías no escuchó lo que el Señor le hablaba a través de este rey. Se involucró en una batalla equivocada, y como resultado murió. Les quiero preguntar una vez más: ¿en qué lugar se llevó a cabo la batalla? Megido. Y sabe usted que Megido es el mismo lugar que en Apocalipsis se llama Armagedón. Y sabe usted que en Armagedón se va a llevar a cabo una última batalla. Por lo tanto, este cuadro que estamos viendo ahorita de Josías tiene proyección profética y tiene un mensaje para nosotros en estos últimos días. Por lo tanto, usted debe estar atento al resto del mensaje para captar esa instrucción. Amén. Y estar preparado. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, Josías entonces, peleando esa batalla, fue herido. Lo sacaron del carro donde iba y lo pasaron a un segundo carro. Este hecho
de ser sacado del primer carro y colocado, pasado al segundo, es una señal de que él había sido degradado en el reino. Amén. Él había sido degradado en el reino. Bendito sea Dios. Estaba en el primer carro, pero a causa de ese error que hubo, él fue sacado del primer carro y fue puesto en un segundo carro. Bendito sea Dios. Repito, este hecho es una señal y muestra que él había sido degradado aún en el reino de Dios. En el reino de Dios. Hermanos, si Josías hubiera permanecido como venía hasta el año 18 de su reinado, Josías hubiera alcanzado el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero porque él permitió, ¿verdad? Por ese número 13 famoso que vemos ahí, que la rebeldía se metiera a su corazón y quizá el orgullo por el éxito que había alcanzado, esto lo llevó a perder la sensibilidad, el oído, la audición espiritual delante del Señor. Esto lo llevó a no entender los caminos de Dios al final de su vida y a no escuchar la voz de Dios y a perderse la dirección divina. Entonces Josías no acertó en el blanco. No acertó al supremo llamamiento de Dios. Él fue sacado del primer lugar y fue puesto en un segundo lugar. Él fue sacado del primer plano y fue pasado a un segundo plano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No sé si me estoy dando a entender. Es sumamente importante. Y bueno, nosotros estamos aquí en esta iglesia. Nuestra visión es, nuestra doctrina está encaminada a, nuestra enseñanza está encaminada a alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el final de la vida de Josías es una advertencia para nosotros. Podemos perder, llegar a la meta. Podemos ser degradados. Amén. En el reino de Dios. Podemos perder aquello que Dios tiene para nosotros si cometemos los errores que cometió Josías. Por eso la vida de Josías es un mensaje para nosotros en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Ahora, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, quiero que leamos segundo libro de Crónicas 35:25. Mire, lea eso por favor. Segundo de Crónicas 35:25. ¿Lo tiene ya? Bueno, dice así. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Dice así su Biblia. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Fíjate, hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los
lamentos o de las lamentaciones de Jeremías. Sí, hay un libro ahí que se llama Lamentaciones de Jeremías. ¿Lo ha leído usted alguna vez? Pues ahí están todas las endechas que Jeremías hizo sobre o a causa de la muerte del rey Josías. Amén. Fue algo impactante. Oiga lo que voy a decir. Algo impactante. La muerte de Josías. Hermanos, Josías murió prematuramente. Josías no tenía que haber muerto en ese momento. Dios tenía para él cosas más hermosas y gloriosas adelante. Lamentablemente Josías fue cortado fuera de tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo hizo llegar a perder él un lugar de honor en el reino de Dios, y también fue causa de dolor y de destrucción para el reino de Judá. Jeremías tuvo que llorar y lamentar, y esas lamentaciones las copiaron los cantores y las cantoras, y ellas también las pronunciaban delante de Dios como una norma por siempre, y ahí quedaron escritas en el libro de las lamentaciones. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque Josías cometió ese error al final de su vida. No pudo oír la voz de Dios, no discernió la voz del Señor. Pero alguien dirá, bueno, hermano, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Mucho, mucho. Bendito sea el Señor para siempre. Pero en esta mañana le quiero señalar o resaltar dos cosas para que usted y yo las aprendamos. Primero, ¿está conmigo? Primero, Dios puede hablarnos por cualquier vaso. ¿Me está viendo? Dios puede hablarnos por cualquier vaso. Amén. Necesitamos nosotros pedirle a Dios discernimiento para discernir la voz de Dios, porque Él nos puede hablar por cualquier instrumento. Le pregunto, ¿a través de quién le habló Dios a Josías en aquel momento? A través de Faraón. A través de Faraón. Y Faraón era un rey pagano, era el rey de Egipto. Sin embargo, Dios estaba hablándole a través de él a Josías, su siervo. Pero no entendió. Otro ejemplo en esta misma línea, ¿se acuerda usted de Balaam? ¿A quién usó Dios para hablarle a ese profeta? A un asna. Hermano, el Señor nos puede hablar por cualquier instrumento, por cualquier vaso. Dios le habló a Balaam a través del asna. Amén. Qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y es asombroso estudiar la palabra y darnos cuenta, óigame, que algunos reyes asirios dijeron que Dios les había dicho que fueran contra Jerusalén. Oiga bien, algunos reyes asirios dijeron que Dios les había dicho que fueran contra Jerusalén. Y esto pues, Isaías lo confirma en Isaías capítulo 10, versos 5 y 6, donde Dios llama a Asiria la vara del furor de Dios, su instrumento para castigar. Más tarde, Nabucodonosor fue usado también por Dios para juzgar y castigar a su pueblo. El Señor llama a Nabucodonosor su siervo. Fíjese, hermano, a Nabucodonosor lo llama su siervo. En Jeremías 25:9 dice: aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo,
y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios puede hablarnos a través de cualquier instrumento. Número uno. Y Dios puede usar, óigame, a cualquier instrumento para cumplir sus propósitos. ¿Está conmigo? Aleluya. Repito, Dios puede hablarnos a través de cualquier vaso. Y Él puede cumplir sus propósitos a través de cualquier instrumento. Puede ser usado por Dios para cumplir sus propósitos. Y no se asuste, por favor, no se asuste. Pero se lo digo porque así lo respalda la Biblia. Dios usa hasta el diablo para cumplir sus propósitos. Y ahí es donde vamos a terminar el mensaje. Ahí, pero espérese un ratito. Amén. Entonces, es lo primero que debemos entender. Dios puede usar a cualquier vaso, hermanos, para hablarnos. Pidámosle a Dios tener oídos abiertos y discernimiento para poder conocer la voz de Dios cuando Él nos habla. Bendito sea el Señor para siempre. Lo segundo que debemos aprender es: no peleemos batallas equivocadas. No peleemos batallas equivocadas. Debemos ser cuidadosos de reconocer contra quién peleamos. Óigame, debemos ser cuidadosos de reconocer contra quién peleamos. Josías no prestó atención a las palabras de Faraón Necao, y estas venían de la boca de Dios. Y es una triste realidad que cuando Dios nos habla, nosotros no escuchamos o no entendemos y conocemos su voz. Bendito sea el Señor. Voy a decirle la verdad más importante de este mensaje ahorita. Ponga atención. La verdad más importante de este mensaje, se la digo ahorita. En los tiempos del fin, que ya están llegando, en los tiempos del fin, que ya están llegando, óigame, el anticristo está por aparecer. El anticristo va a aparecer pronto en esta tierra. No le digo fechas, pero lo que le digo es que está cerca a aparecer. El anticristo está cerca a aparecer en esta tierra. Y muchos cristianos, oiga, ¿está conmigo, hermano? Mire, esta es una verdad que yo la recibí hace un buen tiempo, no es de ayer y he estado meditando y madurándola y meditándola y madurándola para compartírsela. Y le pido por favor atención, porque queremos protegerlos. Queremos advertirles, queremos enseñarles, queremos instruirlos para que no sean destruidos como Josías. Porque si un rey como Josías murió prematuramente y no cumplió el propósito de Dios para su vida, se quedó corto, lo sacaron del primer carro y lo pasaron al segundo. Hermanos, si nosotros nos descuidamos, podemos perder lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero aquí está la verdad. Muchos cristianos reunirán ejércitos para pelear contra el anticristo. Cuando el anticristo aparezca, oiga lo que digo, cuando el anticristo aparezca, muchos cristianos van a formar bloques, van a conformar ejércitos
para pelear contra el anticristo. Amén. Para matarlo, para destruirlo. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe usted qué va a pasar con esos cristianos? Que formen bloques o ejércitos para pelear contra el anticristo cuando él aparezca. ¿Sabe qué va a pasar? Les va a pasar lo mismo que le pasó a Josías. Lo mismo. En lugar de ganar ellos, van a ser matados. En lugar de ganar ellos, van a ser matados. Pero pastor, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido que el anticristo tenga 3 años y medio de hegemonía en el mundo. Ese es su plan, ese es su propósito, ese es lo que Dios ha determinado. Y el anticristo tiene que cumplir ese tiempo, porque el soberano lo ha decidido así. ¿Me estoy dando a entender? Y si yo, envalentonado, me pongo a pelear para sacarlo del ring, lo que va a pasar es que sus flechas me van a matar y yo voy a perder la vida, y él va a cumplir el tiempo, porque Dios ha establecido que él va a tener que vivir en esta tierra ese tiempo cabal. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El pastor Bailey, hablando de esto, él dice que no debemos estar en ninguno de esos ejércitos. Los cristianos no debemos estar en ninguno de esos ejércitos, porque Dios ha establecido que el anticristo prevalezca por 3 años y medio. Amén. Leámoslo en Daniel 7:25. Dice, hablando del anticristo: y hablará palabras contra el Altísimo. Sí, pues, va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? ¿Lo está leyendo o no? Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué quiere decir quebrantar? Los matará. El pastor Bailey dice que es casi seguro que esos santos son aquellos que se ponen a pelear con él sin la dirección de Dios. Sin la dirección de Dios. Que solo porque este es el diablo, me voy a enfrentar con él y voy a pelear. Y Dios no nos ha mandado. Cuidado con pelear batallas equivocadas. Amén. Dice aquí que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y hará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Apocalipsis 13:7 añade a esto, hablando del anticristo, y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. Hermano, yo pensaba, ¿pero cómo es eso? ¿Verdad? Yo pensaba, va a pelear contra los santos y los va a vencer. Bueno, eso como que no me hacía clic a mí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el enemigo venza a los santos del Altísimo? Pero ahora entiendo. La vida de Josías nos da la clave. Cuando nos ponemos a pelear batallas que Dios no nos ha mandado a pelear, aunque seamos santos del Altísimo, vamos a ser vencidos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el consejo, la advertencia, la enseñanza es, hermanos, aprendamos a oír la voz del Señor. Amén. Y no nos metamos a pelear batallas que Dios no nos ha enviado a pelear. Amén. Eso fue lo que hizo Josías, y él
fracasó y perdió su lugar original en el reino de Dios. Amén. Entonces al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces debemos ser cautelosos y darnos cuenta, hermanos, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. Por lo tanto, debemos oír la voz del Señor. Amén. Debemos caminar en humildad y escuchar lo que Dios dice. Y también no vayamos a ser así orgullosos. También debemos aceptar que Dios nos puede hablar por cualquier persona, por cualquier vaso. Dios nos puede hablar. Amén. No, es que sí. Como en el momento de hoy, ¿va? No, es que si el profeta Charlie Phillips no ora por mí, yo no quiero que nadie ore por mí. No, hermano, Dios nos puede hablar por cualquier vaso. ¿Cuántos dicen amén? Por cualquier vaso. Debemos ser humildes para oír la voz por cualquier instrumento, pero debemos pedirle a Dios discernimiento para no meternos en batallas en los que vayamos a perder la vida y en los que vayamos a ser degradados de nuestra posición en el reino del Señor. Amén. ¿Entendimos o no? Gloria al Señor para siempre. Bueno, así es de que estamos en una carrera en la que se debe correr con más fuerza. Al final, todas nuestras energías deben concentrarse en el final de la carrera, hermanos. Muchos de los reyes de Judá, escúchenme, muchos de los reyes de Judá, tales como Asa, Josafat, Usías, Ezequías y el mismo Josías, no terminaron bien su carrera. Fíjese usted, comenzaron bien y no terminaron bien. Esos grandes hombres de Dios. Entonces, ellos hicieron lo bueno al principio, pero su final no fue el mejor. No fue el mejor. Y no queremos nosotros que suceda así con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene algo precioso para su vida, pero es necesario que usted aprenda a escuchar la voz del Señor. Él le puede hablar a través de cualquier vaso. Amén. Y usted tiene que discernir la voz de Dios y no tiene que pelear batallas a las que Dios no lo ha mandado a pelear. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y le damos gracias al Señor pidiendo que Él selle esta verdad en su mente y en su corazón. El pastor Bailey, en uno de sus libros, él cuenta esta anécdota. Dice que él tuvo un sueño en el que vio a un cachorrito de oso ahí, tan dulce, tan tierno, tan lindo. Y él sintió el impulso de tomar ese cachorrito en sus brazos. Pero luego, en el sueño, una hermana que no era la más espiritual le dijo: Pastor Bailey, no lo tome, porque la mamá del osito está por ahí. Y si lo mira con el oso en sus manos, lo va a hacer pedazos. Y él se detuvo y no lo hizo. Y cabal dice que al poco tiempo había un problemita ahí que necesitaba su ayuda. Y él quiso intervenir y se recordó del sueño. Y se abstuvo. Y después entendió que si él hubiera
y hubiera tratado ese problema, él hubiera sido despedazado más adelante. No peleemos batallas que Dios no nos manda pelear. Amén. Bueno, Padre Dios Todopoderoso, te suplico que estas lecciones importantes de la vida de Josías sean aclaradas a la mente y al corazón de este pueblo, para que nosotros, Señor, podamos hacer las cosas correctas que ese hombre hizo, para que podamos recibir, participar, experimentar el glorioso avivamiento que está por venir, en el nombre de Jesús. Pero también que no permitamos que la rebelión llene nuestros corazones, que no permitamos, Señor, que la rebelión tape nuestros oídos, quite nuestra visión clara, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aceptar humildemente que tú nos puedes hablar por cualquier vaso. Y ayúdanos a ser sabios para no pelear batallas equivocadas. Y aun cuando tengamos al anticristo delante de nosotros, ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, para que no caigamos como Josías, para que no perdamos, Señor, nuestro lugar en el reino de los cielos, Señor. Aunque tengamos ahí a Faraón delante, si no nos has dicho algo, que no nos movamos, sino solo guiados por tu Espíritu Santo. Cuando tú nos envías, la victoria es segura, segura. Pero cuando tú no nos envías, Señor, el fracaso es seguro. Dale a esta iglesia la madurez para poder asimilar, Señor, esta verdad y ponerla en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.